El día de hoy vamos a continuar con lo que son los ángulos notables, pero vamos a ver lo que son los ángulos suplementarios. Suplementarios siempre 180 grados. Ahí se van a dar de cuenta que es un ángulo suplementario. ¿Comprendido? Miren, tenemos el ejemplo 1. Indicar si la siguiente identidad trigonométrica son verdaderas o falsas. Miren, es un ángulo suplementario. Seno de 180 grados menos el ángulo A. Busco. Miren, aquí está. Seno de 180 grados menos el ángulo A. ¿Es igual a qué? Al seno del ángulo. Dice, entonces anotaremos seno del ángulo A. Seno del ángulo A. Por coseno, miren, perdón, cotangente de 180 menos el ángulo. Cotangente de 180 menos el ángulo es menos cotangente. Entonces, entre paréntesis, menos cotangente del ángulo A. Así vamos a trabajar. Fíjense, qué facilito. Igual, vamos a ver si sale menos cosenos. Primero multiplico signo, más por menos, menos. Seno se queda, seno del ángulo A. Se queda nomás. Por, miren, cotangente es una identidad trigonométrica. Cotangente es igual a seno sobre, perdón, coseno. Cotangente es coseno del ángulo A sobre el seno del ángulo A. Sobre el seno del ángulo A. ¿Qué se nos van a simplificar? Seno del ángulo A con seno del ángulo A se va. Ya se va. El resultado es menos por más, menos coseno del ángulo A. Evidentemente es una identidad trigonométrica. ¿Entendido? Coseno del ángulo A. De esa manera van a ir trabajando cuando se les presente un ángulo suplementario, 180 grados. Vamos a sacar capturita, copie. Listo, copiado. Voy a borrar a la 1, voy a borrar a las 2 y borro a las 3. Borro. Y aquí tenemos tarea para ustedes. Vamos a verificar si las siguientes identidades, si son o no son identidades. Vamos, las siguientes expresiones trigonométricas de ángulos suplementarios. Yes. Bien, entonces ya tienen tarea domiciliaria. Vamos a continuar con el avance. Vamos ahora con lo que son los ángulos explementarios. ¿Cuándo se llaman ángulos explementarios? Para completar a 360 grados. Fíjense. Veamos con el ejercicio. Continuamos. Dice, indicar si las siguientes identidades trigonométricas son verdaderas o falsas. Cotangente de 360 menos el ángulo. Cotangente, busco. Aquí está. Cotangente de 360 menos el ángulo es igual a menos cotangente. Menos cotangente del ángulo. ¿Listo? Menos cotangente del ángulo A. Por seno de 360 menos el ángulo. Aquí arriba tenemos seno de 360 menos el ángulo es menos seno. Entre paréntesis entonces menos seno del... No puedo escribir ya, ¿no? Menos seno de el ángulo A. Seno de A. Muy bien, ahí tenemos seno de A. Vamos a ver si es identidad. Primero multiplicamos signos. Menos por menos más. Y cotangente. Recuerden que cotangente es coseno toda la vida hasta que la muerte les sorprenda. Cotangente, coseno sobre seno. Coseno del ángulo A sobre seno del ángulo A. Hasta que la muerte les sorprenda. ¿Entendido? Seno del ángulo A. Por seno del ángulo A. Y cuidado que me digan, ¿y el signo? El signo ya hemos multiplicado por si acaso. Menos por menos, más. ¿Y qué va a pasar con los senos? Chao senos, ¿no? Se simplifica. Seno de A con seno de A se simplifica. Y nos queda simplemente coseno del ángulo A. ¿Es una identidad? Sí, señores, es una identidad.
porque en el segundo miembro también tenemos coseno del ángulo A. Bien, coseno del ángulo A. Es una identidad. Copie, voy a borrar a la 1, a las 2 y a las 3. Tienen aquí los siguientes ejercicios para trabajar en sus casitas de ángulos explementarios. Identidad trigonométrica con ángulos explementarios. Vamos a continuar con los ángulos opuestos. Identidad trigonométrica de ángulos opuestos. Ahí tenemos la identidad trigonométrica de ángulos opuestos. Fíjense, ahí tenemos sus fórmulas. Se dicen opuestos cuando ya es el ángulo negativo. Negativo, por eso se llama ángulos opuestos. Veamos con el ejercicio número 1. ¿Qué tenemos ahí? Dice la identidad. Hay que verificar si es verdadera o falsa. Cotangente de menos ángulo, miren. Por eso se llama opuestos. Negativos son los ángulos. Buscamos cotangente, aquí está. Del negativo también es menos negativo, ¿no? Es menos. Menos cotangente del ángulo A. Menos cotangente del ángulo A. Anotamos por un punto. Seno de menos el ángulo. Seno de menos el ángulo también es negativo. También es menos seno entre paréntesis siempre porque está multiplicando. Seno del ángulo A. No siempre es negativo. Cuidado que piensen todo negativo. No. Miren el caso del coseno, por ejemplo, sale positivo. El caso del secante, positivo, ¿no? Mucho cuidado. Menos por menos, más. Cotangente. Cotangente es seno sobre coseno. Seno del ángulo A. Perdón, cotangente es coseno sobre seno. ¿Qué estamos hablando? Cotangente toda la vida hasta que la muerte nos sorprenda. Coseno del ángulo sobre el seno del ángulo. Sobre el seno del ángulo A. Por seno del ángulo A. Entonces ahí ¿qué me queda? Lo que me queda es, se va a ir simplemente el seno con el seno. Lo que me queda es el coseno. Es una identidad trigonométrica, ¿no? Coseno de A es igual a coseno del ángulo A. ¿Listo? Es una identidad entonces. Vamos con el ejercicio número 2. A ver, vamos a hacer 2 en este caso. Vamos a ver si es una identidad trigonométrica o no es identidad trigonométrica. Veamos. Seno no pasa nada. Copiamos nomás. Seno del ángulo alfa. Se queda por secante del negativo. Mira, secante del negativo es secante positivo del ángulo. Entonces directamente secante de alfa. Por tangente, miren, tangente negativo, el ángulo sale fuera. Entre paréntesis, menos tangente. Menos tangente de alfa. Seguimos, igual a menos tangente cuadrado. Veamos si sale eso. Secante es igual a ¿qué? Seno se queda. Seno del ángulo alfa por secante 1 sobre coseno. Nunca se olviden, 1 sobre coseno del ángulo. Este menos vamos a sacar menos por más, menos. Voy a anotar aquí el signo ya negativo. Cuidado. Tangente que quede nomás tangente. ¿No? Tangente que quede nomás porque tenemos que llegar a tangente cuadrado. No me conviene desaparecer. Seguimos. Menos por más va a ser menos seno por 1. Seno. Seno nomás va a quedar del ángulo alfa. Seno del ángulo alfa. Sobre coseno del ángulo alfa. Coseno del ángulo alfa. Por tangente de alfa. Miren, siguen quedando ahí. Tangente del ángulo alfa. Seguimos, igual. Seno sobre coseno. Tangente. Mucho cuidado, esas identidades ya tienen que estar en la cabeza. Tangente negativo de alfa por tangente de alfa. Y tangente por tangente, ¿cuánto va a salir? ¿Cuánto nos sale?
Menos por más, menos. Tangente por tangente. Tangente cuadrado de alfa. Tangente cuadrado de alfa. ¿Es igual? Sí, es una identidad porque en el segundo miembro también tenemos tangente cuadrado de alfa. Listo, jóvenes y señoritas. Bien, ya tienen ahí los dos ejemplos de los ángulos opuestos. Vamos a continuar. Voy a borrar a la 1, a las 2 y a las 3. Borramos para presentarles el ejercicio, la tarea de ángulos opuestos. A trabajar con los ángulos opuestos. Voy a borrar a la 1, a las 2 y a las 3. Borrado. Aquí tenemos el siguiente ejercicio, siguientes identidades. Tenemos aquí ya la fórmula de los ángulos de sumas y restas. ¿Ya? Veamos con el ejercicio 1. Dice calcular, vamos a calcular esta suma de ángulos. Quiere calcular 30 más seno más 60. Busco, miren, es suma de ángulos. Coseno de 30 más 60 grados. Busco cuál, aquí está el coseno, mire. ¿A qué va a ser igual la suma del coseno de los ángulos? Mire, tenemos que hacer caso a la fórmula. ¿Listo? Voy a copiar la fórmula. Primero hacemos a un costado las supuestas soluciones. Ahí vamos a ver cuál será. Y vamos a reemplazar en la fórmula del coseno. Ya pueden ir copiando. Fíjense. Vamos a copiar la fórmula. Aquí tenemos la fórmula. Esta es la fórmula. Ya tenemos de esa manera. Fíjense. Ahí tenemos. Ahora sí, atacamos, reemplazamos los valores. Decimos entonces, si tenemos coseno de un ángulo más en un ángulo, dice anote. Voy a volver a copiar aquí, estito. Voy a volver a copiar para poder anotar. Ahí está, anote. ¿Para qué va a sufrir como madre soltera? Anote igual, dice igual. Coseno del ángulo, del segundo ángulo, ¿eh? Importa el orden, pero ya trataremos de solo ordenarlos. Coseno de 60 grados. Coseno de 60 grados. Por coseno del primer ángulo. Coseno de el primer ángulo, 30 grados. ¿Ve? Ambos cosenos. En realidad es la multiplicación en la primera parte, en el primer término de los dos ángulos, pero sus cosenos, ¿ya? Y si es positivo, ¿qué dice la fórmula? Si es positivo, anotamos negativo, negativo. Ahora los senos de los dos ángulos. Quiere decir seno de 60 grados. Seno de 60 grados. Vamos a tener aquí seno de 60 grados por coseno o por el seno también de 30 grados. Está multiplicando, ¿no? Por el seno de 30 grados. Seno de 30 grados. ¿Listo? Trabajamos. Ya tenemos ahí coseno de 60 grados. Es un ángulo notable. ¿Cuánto es coseno de 60 grados? Medio, Inge. Eso. Coseno de 60 grados es un medio. Un medio, o puede manejar 0,5, como quieran ustedes. A ver, un medio es 0,5. Algunos así les ha debido salir. Coseno de 30 grados, ¿cuántito tenemos? Como coseno de 30 grados, ese sí es raíz de 3 sobre 2. Entonces, como ya estamos con fracciones, manejaremos nomás un medio, ¿no? Un medio. Por coseno de 30 grados, raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3 sobre 2. Menos. Seno de 60 grados. Seno de 60 grados también es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Si quieren pueden verificar. Es un ángulo notable. ¿Ya? Raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3 sobre 2. Por seno de 30 grados. Seno de 30 grados es un medio. Listo. Ahora, ¿será necesario que esté operando? Esta expresión es idéntico a esta expresión, ¿sí o no? Idéntico.
Ahora si quieren pues ya trabajan, por ahí no se dan cuenta aquí. Ya podías estar, 0 salía. Pero miren, 1 por raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 3, sobre 2 por 2, 4, menos raíz de 3 por 1, raíz de 3, raíz cuadrada de 3, sobre 2 por 2, 4. Fíjese, el resultado es entonces, toda esta expresión, signos diferentes es esta. Y me sale 0, ¿no? 0 sale la respuesta. El inciso I. ¿Entendido? Así de esa manera vamos a utilizar la suma y resta de los ángulos. Aquí está, para el seno, para el coseno, para la tangente. Lo más complicado es manejar la suma de ángulos de tangente. No es con fracción. Bien, a copiar entonces. Vamos entonces con la tarea. Aquí está la tarea para ustedes. Aplicando la suma y resta de ángulos. Ahí tenemos. Para que puedan practicar en sus casas. Miren, suma del seno, resta del seno. Seno, resta, diferencia, suma de ángulos senos. Suma de cosenos, resta de cosenos. Resta de cosenos, suma de cosenos. Seno suma, senos resta. Muy bien. A copiar entonces. ¿Listo? Voy a borrar a la 1, voy a borrar a las 2 y borro a las 3. Ahí tenemos. Ecuaciones trigonométricas. ¿En qué consiste una ecuación trigonométrica? Es pues como las ecuaciones algebraicas. Hay que despejar. Debemos despejar. Miren, a despejar entonces. Tenemos aquí el ejercicio 1. Todos concéntrense en el ejercicio número 1. Es una ecuación trigonométrica. Hallar el valor de x nos van a decir, ¿no? ¿Qué hacemos? Despejamos el término independiente. Queda 2 seno del ángulo x. 2 seno del ángulo x es igual. Está con menos 1 al segundo miembro, 1 positivo. El 2 multiplica al segundo miembro con su mismo signo a dividir. Seno del ángulo x. Vamos a anotar bien. Seno del ángulo x. Seno de x. Seno del ángulo x es igual a 1 medio. El 2 que multiplica al segundo miembro a dividir. ¿Ya? 1 medio. Así vamos a tener. Seguimos. Necesitamos x. Va a ser igual. El seno al otro miembro se despeja como arcoseno. Como arcoseno. O seno a la menos 1. Cuidado. De 1 medio. Es un ángulo notable. Este es un ángulo notable. Este argumento del seno es un ángulo notable. Pero en la calculadora pueden typear inversa seno de 1 medio. Les va a salir 30 grados. 30 grados. ¿Está? 30 grados. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿no? Facilito. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos, vamos. Con el ejercicio número 2. Vamos con el ejercicio número 2. Vamos con el 2. A encontrar el valor del ángulo X. Ahí está el 1. Vamos a despejar. Fíjense el despeje. Es una multiplicación. Aquí está. Vamos a continuar. Miren. El ejercicio número 2. Cuando tenemos una multiplicación y en el segundo miembro es 0, cada uno de ellos igualamos a 0. Vamos a decir seno del ángulo X igual a 0. ¿Entendido? Vamos con el otro. El otro coseno. Coseno del ángulo X es igual a 0. Así. Cada uno de los productos factores igualamos a 0. Despejamos X, el ángulo. X es igual. El seno al otro miembro con signo cambiado, pero eso significa que es arcoseno, ¿no es cierto? Arcoseno de 0. Y también X va a ser igual. El coseno al segundo miembro como arcocoseno. Arcocoseno de 0. X va a ser igual. Arcoseno de 0, 0 grados sexagesimales. Y ahí está. Arcocoseno de 0,
¿Cuánto es arco coseno de 0? Inversa coseno de 0. ¿Qué me dice? Vamos, hablen. No quieren hablar. Qué bonito. ¿Cuánto es? 90 grados. 90 grados, 90 grados. ¿No ve? Muy bien, gracias, señorita. ¿Ya? Entonces, así de esa manera se va trabajando las ecuaciones. Son simples despejes. Son simples despejes de las ecuaciones. A ver, vamos con una más. Vamos con el siguiente ejercicio. El ejercicio 1 estaba requete fácil. El ejercicio 2 también. Veamos con el ejercicio 3. Ahí tenemos al ejercicio 3. Vamos a trabajar lo que es la ecuación. ¿Qué hemos indicado? Cuando es multiplicación y está igual a 0, hemos dicho cada uno de los productos igualamos a 0. Vamos a decir tangente de x menos 1 igual a 0. Mire, aquí vamos a trabajar el siguiente. 4 seno cuadrado de x menos 3 igual a 0. ¿Listo? Tangente, fíjese, tangente va a ser igual. Tangente de x al otro miembro está con negativo, 1 positivo. X, queremos el ángulo x. Tangente al segundo miembro como arco tangente. Como arco tangente o tangente menos 1 de 1. El ángulo x es igual a 45 grados. 45 grados fieras. ¿Ya está? Vamos con la segunda solución. Primero despejamos el menos 3 al segundo miembro, cambiado de signo. Seno cuadrado de x. Al otro lado el menos 3 se va con 3. El 4 que multiplica al segundo miembro a dividir. Quedará simplemente seno cuadrado de x 3/4. Así con su mismo signo. El cuadrado, el exponente cuadrado al segundo miembro como raíz cuadrada. Cuidado con olvidarse. Ya hemos trabajado ecuaciones. Va como raíz cuadrada de 3/4. ¿Entendido? X necesitamos. Seno se va al segundo miembro como arco seno. Arco sen menos 1 de. Raíz cuadrada de 3 es 3 nomás. Y raíz cuadrada de 4 es 2. Por eso ya fuera de la raíz el 2. Es igual entonces el ángulo. Ese es igual a ¿cuántos grados? Raíz cuadrada de 3 sobre 2. 60 grados. 60 grados sexagesimales. Cuidado que en las respuestas en radianes. Van a tener mucho cuidado. Van a convertir si está así con su radiano. ¿Ve? 3pi. Factor de conversión. ¿Ya? ¿Ve? Así de esa manera. En estas identidades trigonométricas, en las ecuaciones trigonométricas también se utilizan identidades. Siempre tienen que convertir en lo posible a seno, coseno y tangente. Ya los tres para poder encontrar. Secantes, cosecantes, se cambia también. Mucho cuidado con esa recomendación. Copien, copien. Voy a plantear tarea para sus casas. A la 1 borro, a las 2 y a las 3. Ahí tenemos ejercicio, tarea, para que vayan reforzando. Veamos aquí. Coseno, seno no están bien. El cotangente, la secante hay que cambiar. Cosecante, cotangente a cambiar, ¿no? Cotangente, cosecante. Se cambia. ¿Entendido? Bien, a copiar entonces. Voy a cambiar entonces. Vamos con lo siguiente. Ahí tenemos resolución de triángulos, rectángulos. Vamos con el siguiente ejercicio. Atiéndame bien. Este tipo de ejercicios es muy común en los exámenes. ¿Ya? Muy común en los exámenes. Recuerden siempre, por favor, en este tipo de ejercicio. Mire, me dice un topógrafo usa un instrumento llamado teodolito para medir el ángulo de elevación entre el nivel del piso, que abajo está, y la cumbre de una montaña. En un punto se mide un ángulo de elevación de 41 grados. Miren en este punto hacia arriba, 41 grados. Medio kilómetro más lejos de la base,
quiere decir no a este lado, más lejos, en sentido contrario, hacia atrás, ¿no? Medio kilómetro es 0,5 kilómetros. El ángulo de elevación medido es de 37 grados. Vuelve a medir, es 37 grados. ¿Qué altura tiene la montaña? Muy bien. En este tipo de ejercicios, la altura va a ser igual. Directamente, vamos a nombrarle como la X. ¿Listo? Esa es la X para la fórmula. Vamos a decir X por tangente del ángulo alfa. Por tangente del ángulo alfa. Por tangente del ángulo beta. Sobre tangente del ángulo alfa. Tangente del ángulo alfa menos tangente de beta. ¿Entendido? Con esto vamos a encontrar la altura de la montaña. Altura va a ser igual. Distancia, ya hemos dicho, es la distancia para nosotros. La distancia va a ser 0,5 kilómetros. Anotamos 0,5 kilómetros por tangente del ángulo alfa. El que está cerca a la altura siempre se presenta al ángulo alfa y el que está más lejos al ángulo beta. ¿Cómo nos damos cuenta? Siempre va a ser mayor alfa, fíjense, 41, y beta va a ser menor, ¿no? El ángulo. Entonces, tangente de 41 grados. Tangente de 41 grados. Por tangente de 37 grados. Tangente de 37 grados. ¿Ya está? Sobre tangente de 41 grados. Tangente de 41 grados. Menos tangente de 37 grados. Menos tangente de 37 grados. La altura va a ser igual a ¿cuánto es entonces la alturita? El resultado de la altura es 2,83. ¿Qué cositas? Kilómetros. Kilómetros. Resuelto el ejercicio de triángulos rectángulos. Fíjense qué facilito y qué sencillo se trabaja en ese tipo de ejercicios. Ya no es necesario anotar sistema de ecuaciones, ya no es necesario. ¿Listo? A copiar entonces. Esta fórmula, ¿en qué casos utilizamos? Utilizamos cuando los triángulos se nos presenta así. Cuando tenemos de esta manera los triángulos, ¿no? Ay, no así. Cuando tenemos de esa forma los triángulos, ¿no? Así. Tac. ¿Y qué datos tenemos? Tenemos el ángulo alfa, siempre que está cerca a la altura, y beta. Y necesitamos esta distancia entre los dos ángulos. Con eso calculamos la altura. Ahora, si en un ejercicio me da la altura y me pide la distancia entre los ángulos, también me sirve lo mismo. Un simple despeje. ¿No? Un simple despeje va a ser. ¿Ya? En ese tipo de triángulos. Miren, es la misma. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. Voy a borrar a la 1, borro a las 2 y a las 3. Ya tienen la fórmula. Muy bien. Fíjese. ¿Qué dice ahí? Calcule la altura de una montaña. Miren los datos que tenemos. A calcular. Vamos. ¿Cuánto es la altura? ¿Qué me dices? Rápido, lo más rápido posible. Ahí. Sabemos que la fórmula dice: la altura de una montaña es igual a la distancia entre los dos ángulos. Es 1 kilómetro. 1 kilómetro. 1 kilómetro. Por tangente del ángulo alfa. Pero el ángulo alfa para nosotros siempre hemos dicho que es el más cercano a la altura. 45 grados. 45 grados. Por tangente de 28 grados, del que está más lejos. Tangente de 28 grados. Siempre es eso, ¿ya? Sobre, ahora la diferencia. Tangente, diferencia es esta, ¿no? Tangente de 45 grados menos tangente de 28 grados. Tangente de 28 grados.
¿Cuánto me sale la altura? Por favor, maquinistas. El resultado sale 1, redondeado 14, ¿no? 1,14 kilómetros. Sí, que sale eso, 1,14 kilómetros. Bien rápido, ¿no? Así es, violento. Miren, nada, no hay que armar sistema de ecuaciones. ¿Yo? Triángulos, rectángulos. ¿En qué casos esto se funciona entonces? Cuando tenemos, hemos dicho, distancia entre los dos ángulos y me pide la altura. ¿Ya? La fórmula. Vamos con el siguiente ejercicio, el siguiente problema. Vamos. Note. Fíjense, vamos a leer y vamos a graficar el siguiente problema. Ya no me da la gráfica. Mire. ¿Qué dice? Un edificio, ya tiene que dibujar usted el edificio, ya tienen que dibujar, mira, ahí está el edificio. Proyecta una sombra de 20 metros, su sombra siempre va a estar en el piso, ¿no? ¿O han visto alguna vez una sombra en el aire? No, va a estar con relación al piso, ahí está la sombra. Sombra de 20 metros, la sombra tiene 20 metros, anota nomás la sombra de 20 metros, listo, ¿qué más? Si el ángulo de la punta de la sombra a un punto en la parte alta del edificio es 69 grados, ¿qué quiere decir? Que ha medido de la punta de la sombra al punto más alto del edificio. ¿Cuánto es, dice el ángulo? Eso está medido por si acaso. El ángulo es 69 grados. Le llaman también ángulo de elevación. No se van a olvidar. Ese es el ángulo de elevación. 69 grados. ¿Qué altura tiene el edificio? Altura del edificio. Mire, ¿dónde se van a parar? Siempre se van a ubicar ustedes en el ángulo. Aquí está el ángulo, 69 grados. El ángulo. Siempre en el ángulo se van a parar, 69 grados. Y miran al frente del ángulo. Miren, al frente, cateto opuesto. Al lado, cateto adyacente. Cateto opuesto, cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente es tangente. Nunca se olviden. Tangente de un ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Sobre el cateto adyacente. Y ahora miren qué tangentes de nosotros. ¿Dónde nos hemos parado? En el ángulo. Pero el ángulo es 69 grados. 69 grados. Es igual. Cateto opuesto, altura que no tenemos. Sobre cateto adyacente. Cateto adyacente sí tenemos el dato. ¿Cuánto es el dato de cateto adyacente? 20 metros. 20 metros. Necesitamos altura. Mire, está dividiendo 20 metros al segundo miembro a multiplicar. Y ya. Con esos vamos a tener de la siguiente manera, altura será 20 metros por tangente de 69 grados. 69 grados. La altura es igual, ¿a cuánto es la alturita? Vamos, 20 por tangente. 52,10, así. 52,10, ya, muy bien. 52,10. 52, muchas gracias, 10 metros de altura tiene el edificio. Mire, ya, con las funciones trigonométricas que hemos avanzado, seno, coseno y tangente. ¿Listo? Vamos con los ejercicios de problemas de triángulos oblicuángulos. Vamos al ataque. Veamos, lo más importante en este tipo de triángulos es saber qué fórmula vamos a usar, qué ecuación. Aquí ya no existe seno, coseno, función ni Pitágoras, cuidado, es oblicuángulo. Tenemos la ley de los senos, la ley de los cosenos para poder trabajar y la suma de los ángulos que me dan 180 grados. Tres fórmulas. ¿Cuándo utilizo la ley de los cosenos? ¿Cuándo la ley de los senos? Mire. Leamos el problema. Dice, un satélite en órbita terrestre pasa directamente por encima de estaciones de observación situadas en dos puntos A y B a 400 kilómetros. A 400 kilómetros. Hay que arreglar eso. A 400 kilómetros. ¿Qué más tenemos? De distancia.
En un instante, cuando el satélite está entre estas dos estaciones, entre quiere decir que está entre ellos, ¿no? Entre ellos, no al centro, pero está entre ellos. Se observa que el ángulo de elevación es de 60 grados en A. Aquí está A, 60 grados. Y 75 grados en B. ¿A qué distancia se encuentra el satélite del punto B? Este satélite, distancia del punto B. Ah, eso. Entonces lo que me pide es esta parte, esta distancia. ¿Cómo se llama esa distancia? Miren, si se llama ángulo A, su opuesto se llama lado A. Esto es lo que me pide, el lado A. Si el ángulo se llama B, el opuesto se llama lado B. Lado B. Miren, lado B. Si aquí me pide, fíjense, el lado C. Este es el ángulo C, tendría que ser este, ¿no? A, B, el satélite C. Entonces su opuesto se llama lado C. Lado C. Tenemos el lado C que vale 400 kilómetros. El lado B no tenemos. El lado A tampoco tenemos. La misión es el lado A. ¿Ya? Miren los ángulos. Siempre van a completar los ángulos por más que no les pida. Tenemos dos ángulos. ¿Cuánto saldrá aquí el ángulo? ¿Cómo calculo? Con la suma de ángulos. Recuerden que la suma de los tres ángulos siempre me da 180 grados. A más B más C me va a dar 180 grados. 180 grados. El ángulo 45 grados. 45 me sale. A vale 60 grados. Más B que vale 75 grados. 75 grados. Y más C, ¿no? Que es igual a 180 grados. Listo, eso es simplemente su habilidad en despejes. 180 grados quedará, miren, 180 grados. 60 más 75, 60 más 75, ¿cuánto le sale? 135, está con más al primer miembro menos 135. Signos diferentes es esta, me sale 180 menos 35, 45 grados. Listo, fieras. Ya tengo aquí 45 grados el ángulo. Para saber si voy a usar la ley de senos, tengo que marcar la X. El que me pide el dato que tengo con su ángulo, ¿tenemos completo? Sí. Este me pide. Mira, ese me pide. Ahora veamos. La otra barrita tiene que ser completo el lado y el ángulo. Tengo el ángulo C y tengo su lado C. Tenemos, miren, forma una X. Entonces utilizamos la ley de los senos. La ley de los senos vamos a usar. ¿Entendido? Mire la ley de los senos como lo voy a plantear. Voy a recorrer este ángulo aquí. Ahora sí, la ley de los senos, fíjense. La ley de los senos. Voy a anotar lo que necesito primero. Arriba, A necesito. El lado A sobre su ángulo, pero seno. Seno del ángulo A. Seno del ángulo A. ¿Entendido? Es igual. Ahora sí, si he anotado primero el lado, también el lado tengo que anotar aquí C. C sobre seno del ángulo C. Seno del ángulo C. Mire, C sobre seno del ángulo C. A despejamos. Ya voy a la vez reemplazar valores. Igual. El seno que divide al otro miembro a multiplicar. Seno del ángulo A. Pero el ángulo A es 60 grados. 60 grados. Por C. C vale 400 kilómetros. 400 kilómetros. Sobre el seno de C, seno de 45 grados. Seno de 45 grados. Listo. Y ya tenemos la distancia entre el satélite y la estación B. ¿Cuánto me sale? Vamos a calcular. Seno de 489,89. 489,89. Todos encontraron la misma. ¿Igualito? Muy bien. Entonces es 489, 489,
89, pero después todavía hay otro número, ¿no? Después del 9, 89, Sí, 7, 79. 79. Ah, entonces, ¿qué podemos hacer? Se puede redondear 489,9. Y redondeado entonces va a ser a 490. 490 kilómetros. Listo. Hemos encontrado la respuesta correcta. Bien, ley de senos. Una X siempre. Una X, ¿ya? Ley de senos. Bien, voy a borrar y vamos al siguiente ejercicio. Vamos al siguiente ejercicio. Y dice de la siguiente manera. Mire. Desde un globo, aquí está el globo, se observa dos pueblos. Calcular la distancia entre los pueblos. Aquí está la distancia D entre los pueblos, teniendo en cuenta la información de la gráfica. 6, 4 y 110. Fíjese. Cuando se me presenta una B, no importa al revés invertido o cualquier cosa, miren, una B, fíjense, es una B invertida. Una B, tengo los lados, un cono, imagínense así un helado cono, fíjese así. Tenemos los barquillos, los datos del barquillo. Tengo el chocolate, aquí está el grado. Y me pide la tapa. Entonces utilizamos la ley de cosenos. ¿Entendido? Fíjese, me pide la tapa. Ahí está, esa tapa me pide. La ley de cosenos. Frente al chocolate me pide, ¿no? La ley de cosenos. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo aplicamos la ley de cosenos? La tapa siempre anoto primero. La ley de cosenos. La tapa que es la distancia entre A y B. Digo, la distancia al cuadrado, la tapa se llama D, ya está bautizado, ¿no? Esta tapita. Es igual a los dos lados que tenemos, pero cada uno elevado al cuadrado, a la suma de los dos lados. Entonces será a 4 al cuadrado más 6 al cuadrado menos el doble producto del primer lado, que es 4, por el segundo lado, que es 6, pero por el coseno del ángulo. Mire siempre ese ángulo. Coseno de 110 grados. Sabemos que el cuadrado se despeja como raíz cuadrada al otro miembro, el cuadradito. Raíz cuadrada de 4 al cuadrado 16, si quieren pueden trabajar. Más 6 al cuadrado 36. Menos por más, menos por más, menos. 2 por 4, 8. 8 por 6, 48, 48, coseno de 110 grados. Ahora sí a la calculadora, ¿cuánto había sido la distancia? 8,27. 8,27. ¿No se puede redondear? Está bien, ¿no? 8,27. 8,3. Ya, a 3 con 2 decimales está bien, 8,27. Pero no me da unidades, ustedes le ponen U. Cuando no les da kilómetros, metros, pulgadas. ¿Listo? Cuando utilizamos la ley de cosenos, cuando forma una B, ¿no? Y me pide la tapa. Y en ocasiones me puede dar la tapa. Me puede dar la tapa, un lado me puede pedir, ¿ya? Un lado. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Pregunta?